Bien, pues buenas noches. Vamos a hacer ahora, en base a nuestro manual Elevando la visión profética, pues llega el tiempo cuando alguien ya tiene cierto nivel de crecimiento, hablando de los aguiluchos, ¿no? Que han estado en el nido, han sido alimentados ya por sus padres. Recuerden que lo dijimos en una de las clases que del curso anterior, Crecer en la Fe, que las águilas son monógamas, ¿no? O sea, son papá y mamá toda la vida, nunca cambian de pareja, ¿no? Y alimentan los dos a los aguiluchos. De hecho, la madre los empuja y el padre los cacha, ¿no? Para enseñarlos a volar, ¿no? En una parte de nuestro curso se llama Donde las águilas se atreven a volar. Por lo tanto, hoy vamos a ser muy específicos en las siguientes clases, tratando de describir los dones del Espíritu Santo, los dones ya con mayor profundidad. Ya vimos cuáles son los dones en el libro de Romanos, los dones de servicio. Ya también vimos los dones ministeriales, los 5 ministerios. Y ahorita vamos a entrar a ver 9 dones del Espíritu Santo que están escritos en la carta a los Corintios capítulo 12. Y quisiera comentarles que el ser humano siempre hemos tratado de clasificar las cosas con objeto de comprender más la naturaleza de, siempre clasificamos un poquito más las cosas, esto va aquí, esto va aquí, esto va acá. Y bueno, vamos a hacer una clasificación y vamos a empezar por los dones de revelación. En una parte anterior del curso decíamos, vean, ahí están tres tipos de dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el interior del creyente y son 3 dones de revelación, 3 dones de poder y 3 dones de inspiración. Es una forma de clasificación, no es teología ni nada de eso, sino es una forma de estudiar un poquito más, ¿no? Entonces, los dones de revelación, primero tenemos que entender qué es la revelación. La revelación es en griego apocalipsis, de donde viene, usted conoce el último libro del Nuevo Testamento, y bueno, de la Biblia, que se llama Apocalipsis. Es una revelación que recibió el discípulo amado Juan, siendo ya un anciano, estando expatriado. Digamos que lo corrieron allá a las minas de roca de la isla de Patmos y allá estuvo él eh, apartado, eh, quizá viviendo en una cueva. Los estudiosos que hacen tours a Patmos, Grecia, eh, por ejemplo, me decía el profeta Heikki Takala, él ya estuvo allá en Patmos. Hay una cueva donde se supone vivía el profeta Juan, porque él es un apóstol, pero un apóstol con visión profética impresionante. Si quieres ser un buen profeta y quieres trabajar y moverte en el área profética, es muy importante que estudies el libro de Apocalipsis. Eso me decía mi mentor, don Fernando Pérez Conte. Estudia Apocalipsis si quieres ser profeta. Entonces, bueno, regreso. Estaba Juan, el apóstol Johanan, en la isla de Patmos y ahí recibe la revelación. Alguien allí en casa diga revelación. Revelación, apocalipto quiere decir que se recorre el velo, ¿no? Se recorre el velo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un velo. Usted ya no me ve, ¿verdad?
Pero yo estoy aquí del otro lado de esta hoja, de este velo. Estoy hablando con un grupo muy hermoso, muy querido, que está aprendiendo fundamentos proféticos en nuestra escuela apostólica y profética Cima de Águilas, ¿verdad? Usted no me ve. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación es esto, mira. Tun, 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 tun. Yujú, estoy recorriendo el velo. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Lo estoy recorriendo, revelado. Apocalipto, apocalipto, apocalipto. Acabo de hacer una revelación. Ese es el sentido, digamos, simbólico de la palabra apocalipto. Se quita un velo para que puedas ver lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces, esa es una definición de la revelación. Y la revelación es una de las formas más queridas, más amadas de Dios para con sus hijos, ¿eh? Dios no te da todo así de un jalón, así como así, porque ya sabe que mordiste el árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso hace daño. Bueno, entonces el Señor tiene su revelación, es una guía de Dios que va a llegar por varios medios, según las necesidades de cada persona. Dios le va a ir revelando a cada siervo, a cada sierva, a cada uno de sus hijos según sus necesidades, con circunstancias de la vida, circunstancias a veces familiares o personales, circunstancias de la iglesia, ¿no? Un mensaje en la iglesia, un mensaje que te cala, te llega, quizá en un estudio de YouTube, qué sé yo. No le crean a León 14, ¿eh? Bueno, cuando el Señor revela su voluntad a su iglesia, Él está hablando algo que no conoce. El apóstol Pablo usa frecuentemente en sus cartas el término misterios. Por ejemplo, usa el término el misterio de la piedad, ¿no? Bueno, pero regreso al tema en cuanto a la clasificación de los dones. Le decía, hay 9 dones y están ahí en su pantalla, 3, 3, 3. Los que están en color amarillo son los objeto de estudio de la clase de hoy. Espero nos dé tiempo de cuáles son los dones de revelación. Ya dijimos que dones es un regalo. La palabra charis, es regalo, es como esa caja de regalo, ¿no? ¿Verdad? Se ve ahí una palomita con una caja hermosa de regalo. Esto es gracia plena del Señor que te regala algún don, no por lo que tú lo merezcas, ni por tu linda cara, ni mucho menos por tus buenas obras. Ay, qué bueno es el hermano que le vamos a dar un regalo. No, no y no. Los regalos de Dios provienen de su gracia, provienen de su favor. Él los da a quien quiere, como quiere y cuando quiere y a la hora que quiere y a la edad que Él quiera. Punto. Él es Dios, Él es soberano. Usted y yo somos criaturas, hechos hijos por la gracia divina de Jesucristo que nos acercó al Padre, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, es un regalo. Los dones de revelación son la palabra de sabiduría. Por favor, allá en casa di palabra de sabiduría.
Otro. Dos, palabra de ciencia. A ver, di palabra de ciencia. O de conocimiento también, es también, aquí el término en griego es conocimiento y ciencia, es muy similar. Y tres, discernimiento de espíritus. Ahí entran, estos tres dones son de revelación, ¿verdad? Revelación, ¿verdad? Y son regalos, ya dijimos. Oiga, a ver, díganme, hermanos, ¿cuántos cumplieron años en este mes de agosto para cantarles las mañanitas cristianas? Bueno, yo estoy seguro que si usted cumplió, o cuando sea que cumple usted años, y le dan su regalo, le dan como esa caja de regalos color azul, así con moño dorado, que el Espíritu Santo te da, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sucede en tu fiesta, José Guadalupe, que te llevan un regalo, ¿no? Ya me imagino que estás ahí y lo primero que te dice ahí toda la banda, toda la gente ahí, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo, ¿no? ¿A poco no? Que lo use y ya, pues a ver si es una prenda, a ver si te queda, ¿no? Bueno, pues así es en el espíritu también. ¿Verdad? Ninguno de ustedes va a tomar su regalo, su cajota hermosa que Dios le dio y lo va a subir en lo más alto del estante de allá de su casa, allá arriba de su ropero y lo va a guardar. Y nunca lo va a abrir hasta dice, lo abro dentro de 2 años o a ver cuándo se me antoja. No, cuando Dios te da un don, ¿para qué es? Para usarlo. Es para Dios. Ahora sí, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, ¿verdad? Y esa es mi oración ante el Señor. Me gusta usar algunas ilustraciones de este tipo porque solo así entienden algunos, ¿eh? Algunos. Bueno, mis hermanos, la primera de ellas es, bueno, algo que decir más de los dones de revelación son los que da el Espíritu Santo para revelar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, de manera sobrenatural, una sabiduría, un conocimiento que solo Él lo posee y que se hace imposible percibir por los medios humanos. O los medios humanos lo medio ven, pero no como Dios lo ve. Los dones de revelación se dividen en tres: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Tal como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 12. Se la recomiendo que le den una leidita, pero así con calma ese capítulo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu y a otro discernimiento de espíritus, ¿sí? Estos dones le ayudan a la iglesia a conocer más acontecimientos o necesidades que están ocultos a la percepción humana y que son necesarios medios sobrenaturales de Dios para conocerlos, revelar. Por eso se conocen estos dones de revelación. Algunos dicen, no, pues son los ojos de Dios, de la iglesia. Bueno, vamos a ver cómo operan. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a ver, la palabra de sabiduría. Bueno, ahí les va. Te tengo buenas noticias, buenas, 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 más que buenas. Santiago, el apóstol, el que era hermano eh, carnal del Señor Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo es divino y es hombre, el Verbo se hizo carne. Y una parte de él es haber tomado la naturaleza humana. Y María, su mamá, tuvo otros hijos con su esposo José, y uno de ellos fue Santiago. Los americanos le dicen James, ¿no? Pero es igual. Bueno, es la misma persona con nombre. Santiago 1:5 dice, esta es la buena noticia, mira. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Oye, wow, qué promesa tan maravillosa, tan eterna. Yo ahorita mismo te pido sabiduría en este instante. Me hace falta más sabiduría, Señor, por favor. No me dejes, Señor, sin tu bendición. No me dejes en la ignorancia. No me dejes, ¿verdad? Siendo un neófito, Dios mío. Entonces, pídasela a Dios. Y luego dice, pero pídala con fe. ¿M? Porque Dios da abundantemente, él no se niega, Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, la sabiduría hay que pedirla, ¿no? Pero vamos a ver qué es la palabra de sabiduría. A ver, híjole, no tengo abierto el chat en el WhatsApp, pero si alguien tiene la respuesta, bueno, se las voy a dar, miren. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Usted, como buen ser humano, yo sé que sabe cómo se adquiere la sabiduría. Pues quizá alguno de ustedes, ¿verdad? Me va a decir, pues estudiando. Con el temor de Dios, ¿cierto? Mm, bueno, no, el temor es el principio de la Es sabiduría. el principio de la sabiduría. Bueno, pero ¿cómo se adquiere? Bueno, teniendo temor de Dios, ¿no? Pero bueno. Pero la sabiduría, un ser humano, ¿cómo se hace sabio? Pues, ¿no? Estudiando, Un ser, investigando, ¿no? Por ejemplo, alguien pues, estudiando, ¿no? Algo, sea doctor, sea matemático, sea químico, sea historiador, pues solo adquiere sabiduría estudiando, ¿no? claro, Luego, otra forma, ¿cómo se adquiere la sabiduría? Con la edad, por experiencia. por la experiencia, correcto, Mar, sí, sí. Ya te veo dentro de 30 años, ¿eh? Que Dios te conceda, ¿verdad? Si no, pregúntale al hermano José Guadalupe, también tuvo tu edad, ¿eh? Con la experiencia, ¿sí o no? Entonces ya van dos cosas, estudiando con la edad y la tercera, por revelación, por lo que Dios da. Entonces, una persona que tenga sabiduría en estos tres ámbitos, pues mis respetos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la palabra de sabiduría. Bueno, ¿para qué sirve en la iglesia la palabra de sabiduría? ¿Para qué nos sirve entre nosotros? El don de la palabra de sabiduría, dijimos, es una revelación sobrenatural. Pero el don por el Espíritu Santo, que es la palabra de sabiduría, es para entender, para conocer propósitos. Alguien diga allá en casa, propósitos divinos, propósitos divinos. O sea, la sabiduría que Dios da no nada más es así para que sepas más, ¿no? ¿Verdad? No, no.
es para conocer propósitos de Él divinos. La palabra de sabiduría va a traer cuáles son los planes. ¿Sabes que Dios es un Dios de diseño? ¿Sabes que Dios es un Dios de planes? ¿Sabes que Dios es un Dios de propósitos? ¿Te acuerdas de Rick Warren cuando sacó su bestseller Vida con propósito? Dime quién no lo leyó, man. Se vendieron millones de millones, ¿no? De vida con propósito. Bueno, entonces, la palabra de sabiduría es para conocer el propósito divino, porque Dios es Dios de diseño, Dios de plan. Mira, cuando mandó a hacer el tabernáculo a Moisés, agarró a dos hombres con sabiduría, ¿no? Y les dijo, bueno, medidas. Dime si no es Dios de diseño. Les dio medidas, les dio materiales, les dio hasta colores, ¿no? De cómo debía ser hecho el tabernáculo. Entonces, eh, los, los planes, los propósitos de Dios muchas veces están encubiertos al hombre y es necesario que sean sobrenaturalmente descubiertos, ¿no? Pues en lo que concierne a cosas, a eventos, a personas, ¿no? ¿Verdad? En lo que concierne pues al presente, ahorita, ¿no? Ahorita mismo, o el porvenir también, el futuro, ¿no? La palabra de sabiduría es dada por él al hombre. Bueno, ahí tenemos en la gráfica a tres magoi. ¿Qué es un magoi? Bueno, es que a ti te enseñaron que eran los reyes magos y hasta te dijeron los nombres y ponías tus zapatitos, soltabas tu globito y todo, ¿no? ¿A poco no? No, no. Bueno, pero la Biblia habla de magoi. Magoi eran unos hombres del oriente, posiblemente eran persas o iraquíes, ¿no? Posiblemente estudiaban las estrellas seguramente. Ellos hicieron un viaje con una caravana para venir a adorar al rey de los judíos en el momento de su nacimiento. Dime tú si eran sabios o no. Los mandó llamar el rey de su época, ese Herodes, que le dijeran, ¿verdad?, dónde iban a ser el Mesías. Entonces, la sabiduría es dada por Dios, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ya en los días de Herodes, vinieron del oriente unos magos, dice la traducción magos, no cree usted que eran magos. Magoi, la palabra quiere decir, eran sabios, eran tipos que hablaban varios idiomas, que conocían matemáticas, álgebra, conocían astronomía, conocían uso de plantas, bueno, y ellos llegaron ahí ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos tenían un nivel de revelación especial, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿no? Entonces aquí los magoi eran sabios que interpretaban señales especiales. Eran muy apreciados en ese entonces, ¿no? Bueno, entonces la palabra de sabiduría va a ser dada para dar a conocer
propósitos divinos de Dios. Vamos a ver la palabra de sabiduría en la vida del Señor Jesús. ¿El Señor Jesús era sabio? Sí. Pero ¿cómo usaba la palabra de sabiduría? A mí me queda sorprendido, ¿no? Textual, ¿verdad? A ver, si alguien quiere leer lo que dice la diapositiva, si alcanza a leerla, por favor. Ahí en Mateo 21, 23 al 27. ¿Algún alumno, alguna alumna querida, por favor? Yo, Va. yo, dice, perdón, cuando Jesús entró en el recinto del templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron cuando estaba enseñando y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién es el que te ha dado esa autoridad? Yo también os haré una pregunta, les contestó Jesús. Y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde procedía el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a discutir entre sí y se decían, si decimos que del cielo nos dirá que por qué no le creímos. Y si decimos que de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideran a Juan un profeta. Así es que le contestaron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús también les dijo a ellos, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21, del 23 al 27. Bien. La palabra de sabiduría, cómo la manejaba el Señor Jesús, es formidable porque Él usa, eh, los judíos usaban un método de aprendizaje que le llamaban Pilput, ¿no? Y todavía lo siguen usando, ¿eh? Ellos es un sistema de enseñanza-aprendizaje, algo así como pregunta, respuesta, y te pregunto a que tú me preguntas con otra pregunta y así, ¿no? Y cuando llegan estos rabinos, ¿verdad? Las autoridades judías eran unos señorones, estos tipos, ¿eh? Que conocían la Torá al derecho y al revés. No creas que nada más se conocían como tú los 10 mandamientos, no. Ellos echaban los 613 preceptos de la ley judía y eran, pero, digo, eran los doctores de la ley, o sea, tenían doctorado, ¿no? En la ley, ¿no? Entonces le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas, ¿no? Y se dirigen a él como rabino, porque Jesús era un rabí, ¿no? Un rabí era alguien que enseñaba, alguien que daba enseñanza. Y le dicen, ¿con qué autoridad? Bueno, quizá ellos estaban esperando que les dijera en ese entonces, además de haber fariseos, herodianos, saduceos, escribas, ¿no? Toda esa gente. Había dos escuelas rabínicas eh, fuertísimas. O sea, para ser rabino tenías que ser bien estudiado. Y eran las escuelas de Gilel y de Shammai. Eran dos escuelas, así que parecían como hoy nosotros, ¿no? Que los carismáticos y los, no, ¿cómo se llama? Los fundamentalistas, ¿no? ¿No? Y que no, y que tú tienes la razón. Entonces querían que les dije, bueno, es que yo vengo de la escuela de Gilel
o vengo de la escuela de Shammai también, era una escuela más dura, ¿no? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Bueno, ¿dónde sacaste tu título? A ver, ¿quién te la dio? ¿No? Y viene ahí el Pilput. Dice Jesús, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. Si ustedes me la contestan, yo les diré, pues, con qué autoridad, ¿no? Fíjate que él ya está usando ahí una sabiduría, pero de la buena, ¿no? Y si yo también les digo, hablando a lo derecho, como decimos aquí en México, ¿de dónde procedía el bautismo de Juan? ¿No? ¿Era del cielo o de los hombres? Tómala, ma. Entonces, tuvieron que hacer ellos, yo me imagino ahí un team back, ¿no? Entre ellos, oye, ¿qué le respondemos? Pues está aquí delante toda la gente, oye, pues nosotros somos los doctores de la ley, tenemos ¿qué pregunta, no? Y se pusieron a discutir, si le decimos que del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no se fueron a bautizar? Y si le decimos que de los hombres, no las vamos a acabar, nos van a abuchear aquí entre todos, nos van a decir, sáquenlo, sáquenlo. Entonces, ve cómo usa la sabiduría Jesús, la palabra de sabiduría, ¿no? Sí. Y entonces dijeron, pero nosotros somos, vamos a decirle que no sabemos. Ya que se pusieron, dijeron, ¿sabes qué, Señor? Ya sabes qué, Rabino. No sabemos. Y ahí Jesús, ahora sí, se desengancha de ellos. Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Tú puedes ver la palabra de sabiduría en la vida del Señor Jesús, no en la enseñanza, sino en como don del Espíritu Santo. A ver, sácale una monedita y dile, a ver, ¿es lícito dar impuestos al César? A ver, dinos y delante de toda la gente. ¿Y qué hacía el Señor? Mm. Tú sabes la historia. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Entonces ve cómo la sabiduría, pues el Señor los ponía en una vergonzosa autohumillación a los más picudos, a los más sabios, a los más... Así que pues prepárate, porque al rato te van a hacer unas preguntas ahí capciosas por el simple hecho de ser cristiano, ¿no? La sabiduría es una habilidad que se une la inteligencia, por eso decíamos el estudio, pero también la experiencia. Y eso nos va a llevar a conclusiones. La sabiduría va a dar entendimiento. La sabiduría nos va a llevar a reflexionar el propósito de las cosas. La sabiduría nos va a llevar finalmente, la sabiduría ama la verdad. La sabiduría y la verdad son hermanas, o sea, lo bueno va con la sabiduría, ¿no?
Entonces, la sabiduría también va con lo moral, ¿no? Eh, la sabiduría le va a dar entendimiento. Hay niños que son bien sabios, mano. Tú dices, ¿de dónde sacó estas? La sabiduría te puede evitar, impedir peligros, impedir deudas. La sabiduría te va a ayudar a alcanzar ciertas metas. La sabiduría te va a ayudar a aconsejar con buenos consejos que te van a hacer distinguible, entre otros. ¿En qué consiste la palabra de sabiduría? Bueno, voy a repetirlo aquí, dice, revelación sobrenatural de los propósitos y voluntad de Dios. Un profeta, un apóstol, un pastor debe seguir las huellas de la sabiduría. Y cuando Dios revela, Él revela cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que si tú amas a Dios, Él te tiene preparados unos banquetes de sabiduría. Wow, ¿qué te voy a decir? Convídame a algo, man. ¿Verdad? Entonces, la sabiduría es para abrir los ojos, para poder explicar los designios del Señor. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Sí. Y tú la piensas y es, pues sí es cierto, o no es cierto, ¿no? La sabiduría va con la ciencia de los consejos. Los reyes de antaño se hacían rodear de gente sabio como Daniel. Híjole, que Daniel fuera tu cobertura. Se te quita lo bobo, man. De verdad, sabio como Daniel, 4 reyes lo tuvieron como consejero, mano. Entonces, tiene la capacidad, la razón de hacer lo correcto, ¿no? Por eso cosas que ojo no vio ni oído yo han entrado en el corazón, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Te tengo buenas noticias, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ama al Espíritu Santo que está en ti, ¿verdad? Decía Pablo, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? Sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos regaló, ¿no? Entonces, Pablo a los Corintios les dice en 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Si alguien tenía sabiduría rabínica, era ese amigo Saulo de Tarso,
Ese sí había andado allá con las escuelas de Gilel y de Shammai, ese sí. Porque él decía yo, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. ¿Sabías tú que los benjamitas eran entendidos, eran muy conocidos entre el grupo de sabios de Israel? Y dice Pablo, todo eso lo tuve por basura. Lo eché al bote de la basura, se lo llevó el camión de la basura, todo eso. No servía. ¿Para qué lo quiero? Entonces dice, no con palabras de sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, Pablo, si tú lo vas leyendo, vas a ir sacando pensamientos espirituales, palabras espirituales. Ahora, una cosa sucede también, hermanos amados. Esto es un proceso, ¿eh? Para hacerse sabio es un procesito ahí. Porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Cuando tú puedes hablarle algunas cosas del Espíritu de Dios, Él va a preferir que le hables de las Chivas Rayadas, de la América, de, ¿verdad? Los 49ers y de otras cosas, de cómo hacer lana. Pásame la receta para hacer un buen business, ¿no? Y las cosas de Dios no las entiende. Y bueno, porque las cosas de Dios para un hombre que no conoce a Dios le son necedad. Te va a decir, eres un necio por estar en esa religión. Pues, ¿cómo que te quitas el tabaco? ¿Cómo que te quitas un buen whisky, un tequilita ahí? O sea, sí, ¿sí me entienden? Oye, ¿a poco nomás tienes una vieja? No. Eso dice el hombre natural, ¿sí me entienden? Porque para él las cosas de Dios son locura, ¿no? ¿Sí me entiende? Yo te hablo así porque, pues para que me entiendas, yo también fui hombre natural y no creas que no tengo algo de natural, ¿no? Pero le pido a Dios sabiduría. Prefiero el camino de la sabiduría en mi vida. Mira, ya a estas alturas del campeonato ya no puede uno andar con tibiezas después de haber conocido a Cristo, ¿no? Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:15 que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién? Si más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es algo que puedes pedir. Señor, hazme pensar como tú pensabas. Hazme ver las cosas en la tierra como tú las ves, ¿no? Entonces, bueno, la sabiduría siempre es muy querida, ¿no? La sabiduría puede venir por sueños o visiones. Miren, ahí está predicando ¿cómo se llamaba el fundador de los metodistas? Creo que se llamaba Wycliffe, ¿no? Era ya se me olvidó. Para que vean que dicen que era un hombre sumamente sabio, que impresionaba con sus consejos, sus sermones, ¿no? Que había gente que cuando él predicaba,
Acababan tirados en el suelo, llorando sus pecados, ¿no? Pero eso era por la sabiduría que tenía. Ahora, ¿cómo viene este don de la sabiduría? ¿Cómo puede venir? Puede venir en sueños o en visiones. Mm. La sabiduría puede venir como un mensaje de profecía, ¿no? El consejo que les di al inicio de la clase antes de que empezara, que le metamos un poquito más de fervor a la oración, de verdad que es necesario, porque van a venir cosas que tenemos que estar fuertes y preparados como cristianos. Bueno, puede venir por un mensaje de profecía, puede venir en un mensaje de lenguas y la interpretación de lenguas. Mm. Las lenguas edifican a uno mismo, pero hay que pedir interpretarlas para que quede uno más convencido de los misterios que habló con Dios uno, ¿no? ¿Se acuerdan que les dejé una tarea hace tiempo? No me acuerdo, hace un par de semanas, 13 o 4 semanas. Les decía, ¿por qué no vas y usas el don de lenguas y ponte a hablarte unos 15 minutos de lenguas? Pero le vas a decir, Señor, interprétame lo que esté yo hablando. Y entonces te arrancas, Ibra Cándoro Bosama, Kaito Shema, Caride Brenda, Alaba Shiki Arabado Brocos Temere Kamaha Yama Katoshi Mede Baridibra Yeshua, Yeshua, Yeshua Kamai Kite Mesaya. Bueno, ya que estés hablando en lenguas, te pones a escribir, Señor, ¿qué dije? Y ya. Y sigues otra vez, ¿no? Nakaraba sobre kanda la vasita la me kando mostama kan. Empiezas a interpretar, escribir. Bueno, ya terminaste tu ejercicio espiritual y te pones a leer tu libro y te vas así. Sale, soy un teologazo. No, 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 de veras que. No, ni. Ah, qué pastores y apóstoles. No, esto es lo que Dios quiere. Bueno, sí me entiende. Les dejé esa tarea, ¿eh? A los que tienen don de lenguas, pero pues, quién sabe si le hicieron. Y se da uno cuenta, eso lo vamos a ver cuando veamos el don de lenguas. Es una buena tarea. Bueno, puede venir por medio de una enseñanza. Una enseñanza. A veces Dios revela una palabra de sabiduría a sus siervos tan ungida que es lo que necesita la iglesia en ese momento. Una enseñanza, una predicación de la palabra de Dios por un ministerio que ya fue ungido, que ya fue tratado por Dios, y te sale un mensaje que es inolvidable, ¿no? Y es inolvidable para el que recibió. Entonces, así viene el don de sabiduría. ¿Se me explicó? Otra forma como puede venir en sueños, en visiones, ¿se acuerdan de José? De José, el que fue preso allá en la cárcel, allá por Potifar, que Potifar lo metió al bote por una calumnia, por una infamia de su señora esposa, porque era bueno, era buen tipo, estaba carita, como decimos aquí en México, y además era un hombre, bueno, era un hombre de Dios, man. Y la señora quería con él a fuerza y él dijo, no, el primero mi Dios, y no voy a traicionar a mi amo. Y se le zafó a la señora, ¿verdad? Y la señora lo acusó, lo infamó y lo metieron a la cárcel. Allá en la cárcel, entonces hay un sueño de Faraón
y ve cómo las circunstancias de Dios se van moviendo. Mira, ahorita estamos platicando aquí, ¿no? En la escuela de profetas, pero yo sé que Dios está moviendo algunas piezas de su santo ajedrez en la tierra, ¿no? Y, por ejemplo, estaba el panadero y el copero, ¿no? Y eran compañeros de cárcel, de la misma celda. Y le cuentan sus sueños a José, y José se los interpreta. Y entonces cuando uno de ellos sale libre, ¿no? Va con Faraón y Faraón está muy preocupado por dos sueños que tuvo Faraón. Y le dice el copero, yo sé quién interpreta sueños, pero es un profetazo, mano, de Dios, porque la palabra de profecía puede venir por sueños. Entonces lo llevan con Faraón y le dice, bueno, pues Dios le ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Lo que Dios va a hacer es inevitable, él lo va a hacer. Pero usted como primer mandatario está recibiendo algo de Dios. Y le dice, las 7 vacas buenas o gordas son 7 años. Y las 7 espigas buenas son 7 años. Los dos sueños son uno solo. Fíjate cómo este hombre, por palabra de sabiduría, sabe interpretar los sueños, ¿no? Las 7 vacas flacas y feas que subieron por ellas son otros 7 años, y las 7 espigas quemadas y enjutas por el viento son otros 7 años, y son el mismo sueño. Por lo tanto, esto es lo que Dios va a hacer, ¿eh? Dios ya se lo dijo a Faraón en sueños. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia por toda la tierra de Egipto. Y Faraón ahí oyéndolo, ¿no? Y luego van a venir 7 años de gran hambre que asolará la tierra. Va a venir una sequía muy severa, ¿no? Así que, pues, este es el asunto que Dios ha hecho y punto. Dios lo va a hacer y se acabó, punto. Y entonces le pregunta a Faraón, ¿y qué haré? Ahí es donde entra otro nivel de sabiduría, de palabra de sabiduría. Ya no es la interpretación de los sueños, no, ya es otro nivel que es el consejo. Por eso uno de los nombres del Señor Jesucristo es consejero, ahí en el libro de Isaías. Y le dice, bueno, pues busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo ahí en toda la tierra de Egipto, dele un cargo para que este hombre, pues, ponga intendentes, quinte la tierra, recojan en los años de abundancia, la pongan en graneros, estos víveres, los años buenos que vienen, lo almacenen en las ciudades, que todo el grano quede bajo la autoridad de usted, Faraón, y luego, cuando venga el hambre, pues usted les vende el trigo y va a ver si no le dan hasta su tierra y le dan su... Y dice Faraón, ¿a quién pondré? ¿A quién pondré? Y Faraón le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Porque no solamente me has interpretado los sueños, sino me has dado el consejo de lo que debo de hacer. ¿Sí ves cómo funciona la palabra de sabiduría? Esa mañana, el José amaneció metido ahí en la cárcel, ahí,
rodeado de cucarachas, de ratas, con la ropa raída, todo maloliente ahí con los presos, con la pura banda pacheca y todos, ¿no? Esa mañana amaneció así, pero en la noche, ¿cómo se fue a dormir? ¿Eh? Del uno, vestido de lino fino, con un collarzote, el hombre más poderoso de Egipto. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer. Un hombre que amanece pobre y termina riquísimo, ¿no? Y no se diga de Daniel, ¿no? De Daniel. Bueno, vamos a ver. La palabra de sabiduría puede venir por un mensaje de profecía. Ahí está el hermano Heike, le está imponiendo manos a un hermanito que ya partió con el Señor, mi hermano Daniel. Daniel, eso fue hace años. Y ah, cuando alguien profetiza y un incrédulo entra y recibe una palabra profética, o alguien que anda así como que, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ahí es donde entra la palabra que dos o tres profetas hablen, los demás juzguen. O sea, cuando te den una profecía es para que juzgues qué debes de hacer, cómo hacerlo, ¿no? Eso dice la palabra. Les quiero agradecer si apagan su micrófono. ¿Alguien lo tiene prendido? Por favor, si tiene la bondad de apagarlo porque se está grabando. Bueno, gracias. Entonces, muchas veces el profeta va a dar una palabra de sabiduría conveniente para redireccionar la vida de ese hombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que les decía de las lenguas también puede venir en un mensaje de lenguas y la interpretación de las lenguas, ¿verdad? Entonces, por eso la carta a los Corintios 14, 13 y 14 dice, el que habla en lenguas, ahora no todos tienen lenguas, pero el que las tenga, pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ven? ¿Ya ven por qué les digo que oren en lenguas y pidan interpretación y lo que Dios les dé a entender, lo escriban y todo? Y luego se van a sorprender de las revelaciones que Dios da. Les estoy pasando pepitas de oro del reino del cielo, ¿eh? Usted aprovéchelas. Que por cierto, ahí les encargo, ¿no? Que terminen ya de pagar julio, por favor, los que falten, ¿eh? Si usted ya pagó, no se preocupe, pero pues también ya puede empezar a pagar agosto. Se los agradezco mucho, ¿eh? Bueno, a veces puede venir por la palabra de sabiduría, por la enseñanza o la predicación de un ministerio ungido, ¿no? Sí. Eh, da mucha bendición escuchar a un pastor que es educado en la palabra, que está instruido en la palabra. De verdad, tener un mentor que conozca la palabra, que viva la palabra, que la haya vivido y que vas y la consultas y la lees y examinas, ¿no?
Wow, es una bendición, ¿verdad? Puede estar relacionado el don de sabiduría con el ministerio de profeta. Fíjate con quién te juntas. Yo agradezco a Dios que Dios me puso en mi camino a un hombre muy sensato, muy sabio. Yuhani Saricumpo, ahí está. ¿Quién sabe dónde anda? Es que es un trotamundos y luego no le dice a nadie dónde anda. Una vez me salió que iba a recorrer quién sabe cuántos países porque Dios le dijo que recorriera la ruta de la seda. Y a ver, ¿qué es la ruta? Desde China hasta Europa, no sé, hasta Venecia, creo que ahí es lo que hizo Marco Polo y que tenía que predicar toda esa ruta, Yohani, pero era un hombre bien sabio, ahí estamos juntos y estamos ungiendo al hermano Santos, que es el chaparrito que está ahí. En el fondo se ve la Maguen David, la bandera de Israel. Y es que el hermano Santos se iba a ir de misionero a Madagascar. A Madagascar se iba a ir. ¿Alguien ha ido a Madagascar? Híjoles, está entre la India y África. Es una isla que está entre la India y África. Si ves el mapamundi. Y Dios le dijo a Santos que era un pastor, él era un pastor del Centro de Fe, Esperanza y Amor. Le dijo, los tuvo el Señor llamando y llamando y llamando, que tenía que ir a Madagascar. Y ¿sabes cuántas vacunas le tuvieron que poner para entrar a Madagascar? Como 20 vacunas contra quién sabe cuántas enfermedades hay en esos lugares tropicales, man. Y como en su congregación no le creyeron y no sabía qué hacer, entonces vino a la alianza de pastores y me consultó y le dije, pues vamos a consultar al profeta, ¿no? Y ya te vemos si te mandamos o no te mandamos. Y sí se fue, hermanos, sí se fue a Madagascar, ¿verdad? Y se fue y allá levantó una iglesia. Un mexicano, ¿cómo le hizo para hablar? ¿Quién sabe? Pero Dios le dijo que fuera, ¿no? Entonces, el profeta es un maestro que recibe una verdad bíblica iluminada por el Espíritu Santo, muy, muy extraordinaria. También ahí está el profeta costarricense. Esos ticos son buenos, ¿eh? Ronnie Chávez. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. A ver si nos da tiempo. Ya hablamos de